En esta oportunidad hablaremos de los errores, defectos o enmiendas que pueden afectar al mandamiento y qué debe hacer el oficial de justicia ante estas situaciones. ¿Qué hacer si el mandamiento tiene errores? ¿Qué hacer si tiene defectos? ¿Qué hacer si tiene enmiendas? Es importante distinguir entre los errores, los defectos y las enmiendas, puesto que cada uno de estos conceptos refieren a situaciones totalmente distintas y no pueden equipararse. En cuanto a los errores, podemos definirlos sencillamente como la disconformidad entre el texto del instrumento y las exigencias legales. Por un lado, se encuentran las disposiciones legales o reglamentarias que exigen determinados requisitos de forma y por el otro, el texto que adolece de disconformidad. ¿Qué implica esto? Que está mal redactado, hay omisiones que en algunos casos pueden ser entendidas como defectos. En cuanto a los defectos, simplemente podemos decir que se trata de la ausencia de algún elemento esencial en el texto del instrumento. Por ejemplo, falta la fecha, falta el nombre del destinatario, falta la conducta exigible al oficial de justicia, es decir, aquello que debe realizar en el lugar al cual el juez le envía. En cuanto a las enmiendas, a diferencia de lo anterior, se refiere a las alteraciones en el texto del instrumento realizadas con posterioridad a su redacción. Es decir, se redacta el instrumento, se lo firma y con posterioridad se pueden realizar enmiendas. Están contempladas. Existe una condición para que las mismas puedan ser válidas. No toda enmienda en el texto del instrumento es válida y por lo tanto debe ser admitida por el oficial de justicia. ¿Por qué es importante esto? Porque los mandamientos, como habíamos visto en otra oportunidad, son instrumentos públicos. Están regulados por el artículo 289, inciso B, del Código Civil y Comercial, que expresamente dice, son instrumentos públicos los instrumentos que extienden los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. Y como habíamos visto también anteriormente, el oficial de justicia es un funcionario público. Por consiguiente, los instrumentos que él expide son instrumentos públicos, pero también lo es, como habíamos visto anteriormente, las cédulas y los mismos mandamientos. ¿Qué pasa entonces con las alteraciones en partes esenciales del texto de los mandamientos, teniendo en cuenta que se trata de un instrumento público? La cuestión se encuentra regulada en el artículo 294 del Código Civil y Comercial, que expresamente dice en su primera parte, carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entrelíneas y alteraciones en partes esenciales, si no están salvadas antes de las firmas requeridas. El epígrafe de la norma habla de defectos de forma. Puede ser entendido como un error, puesto que esta denominación es demasiado amplia e incluiría también la norma a los otros supuestos, no solo a los defectos en sí mismos, sino también a los errores y fundamentalmente a las alteraciones o enmiendas. La norma habla de enmiendas, borraduras, agregados, entrelíneas y alteraciones, es decir, de toda alteración o enmienda en el texto del instrumento. De ahí que esta norma debe aplicarse fundamentalmente a las alteraciones posteriores a la redacción de la norma, lo que no implica que igualmente no pueden aplicarse a los otros supuestos. Ahora, ¿cómo se conserva la validez de las alteraciones realizadas en el instrumento? Primero, la norma es clarísima, salvando esas alteraciones. Ahora, ¿qué es salvar? Salvar es simplemente el acto de subsanar las modificaciones realizadas en el texto para preservar sus efectos jurídicos y que es realizado de puño y letra por el otorgante antes de firmar. Y acá tenemos que resaltar que el acto de subsanar debe ser realizado de puño y letra por el mismo otorgante para dar validez a las modificaciones. Ahora surge un interrogante o un dilema. ¿Antes de la firma o antes de firmar? ¿Dónde o cuándo deben realizarse el salvado?
La distinción no es irrelevante, puesto que la norma del artículo 294 del Código Civil habla de antes de las firmas que son requeridas, como una exigencia para la validez del acto de salvar. Una interpretación literal de la norma puede conducir a dos soluciones, que tienen consecuencias distintas. Primero, el acto de salvar se relaciona con la ubicación física del salvado o en el momento en el cual se realiza. Es decir, en un caso se preguntará dónde está ubicado el acto de salvar y en el otro cuándo se realizó ese acto mismo. Ahora, si nos atenemos a la ubicación puramente física del salvado, no es la solución más razonable, puesto que cualquier alteración en el texto del instrumento está justificado simplemente por ubicarse antes de la firma, independientemente de cuándo se realizó, quién lo realizó y si se encontraba suficientemente autorizado a realizarlo. En cuanto a la ubicación física, esta conclusión es sumamente peligrosa, puesto que justificaría cualquier aceleración posterior independientemente de su validez. En cuanto al momento cuando se realiza el salvado, es decir, es fundamental establecer que cuando hablamos de esto solamente es válido el acto de salvar realizado antes de firmar. Es la solución más razonable, puesto que de esta manera cualquier alteración en el texto está justificada siempre que se realice de puño y letra por el otorgante, pero antes de firmar el acto. Esto surge de una interpretación teleológica que responde a la finalidad de la norma, es decir, la norma persigue fundamentalmente preservar la validez de las enmiendas, de las alteraciones textuales. De esa manera se garantiza el respeto de la voluntad del otorgante del acto. ¿Quién puede salvar un mandamiento? El único legitimado para salvar un instrumento público es el autorizado a otorgar el acto. En el caso de los mandamientos, puede serlo el secretario o el apoderado de la Dirección General de Rentas, según la prescripción contenida en el Código Fiscal de la Provincia de Misiones. En caso de las cédulas, pueden hacerlo el abogado que redactó el instrumento y firmó, los peritos que también están autorizados a firmar los instrumentos, el propio secretario si es que ha librado la cédula en cuestión. En cuanto a las actas de diligenciamiento, solo pueden ser salvadas por el oficial de justicia, que es el único autorizado a expedirlas. La consecuencia de todas estas afirmaciones es que el oficial de justicia no puede subsanar por sí mismo las alteraciones textuales de cédulas o de mandamientos que la ley no le ha permitido expedir. ¿Por qué es importante para el oficial de justicia? ¿Qué hacer si una alteración no se encuentra salvada? Si afecta elementos esenciales, debe devolver sin diligenciar. En este punto, en relación a los mandamientos, no son aplicables ni el artículo 141 de la Ley 12, número 27, ni el artículo 29 de la Ley 13, número 2, puesto que estas normas se refieren a errores o defectos de forma de las cédulas. ¿Por qué debo devolver sin diligenciar? El artículo 1710 del Código Civil y Comercial establece como un deber prioritario dentro del ordenamiento jurídico argentino el deber de evitar cualquier daño. En consecuencia, debe evitar la nulidad del acto, que es precisamente el perjuicio ocasionado de realizar un acto inválido. En consecuencia, debe evitar la alteración del instrumento y, de producida, debe controlar que se encuentre suficientemente salvada. La alteración no salvada implica la nulidad del instrumento y, por consiguiente, debe ser evitada. Muchas gracias.